Hay algunos que esa capacidad de inmunogenicidad es muy deficiente y por lo tanto más difícil controlar una persona que es infectada o que está enferma por un determinado agente etiológico, donde sus características de inmunogenicidad no son tan altas como ocurre con otros agentes etiológicos. Su antigenicidad está muy ligada a la anterior, es decir, aquella capacidad para producir anticuerpos de defensa del organismo de manera rápida, oportuna, y que le permita defenderse durante ese proceso infeccioso o de enfermedad e incluso para episodios futuros. La especificidad es la característica que tiene el agente para poder infectar, enfermar diferentes especies. Es decir, hay enfermedades como la colibacilosis que puede afectar tanto a personas, a ganado bovino, porcino, aves, ovinos, caprinos, peces, etcétera, mientras que otros agentes etiológicos son más específicos, como ocurre con el virus de la poliomielitis, que solo afecta a humanos y no afecta a otras especies animales. Su viabilidad corresponde a la capacidad que tiene el agente para poder sobrevivir en el medio ambiente. Hay agentes muy susceptibles a las características del medio ambiente para sobrevivir, como podríamos decir el virus de influenza, que es altamente susceptible a las temperaturas, mientras que hay otros como las esporas que pueden resistir durante muchos años a nivel de medio ambiente, especialmente en tierra, o la susceptibilidad que tiene en el caso de alimentos procesados mediante cocción, por ejemplo, su susceptibilidad que va a tener mediante la cocción muchas bacterias, virus, parásitos, etcétera, a diferencia de toxinas que no las vamos a destruir con la cocción. La variabilidad es la capacidad de estos agentes que tienen para modificar su patogenicidad y virulencia. Es decir, un ejemplo típico o más característico de esta variable es el virus de influenza aviar, que en el caso de la influenza en aves tiene algunos subtipos como es el H5 y el H7, que tienen esa capacidad de mutar de baja patogenicidad a alta patogenicidad, siendo el mismo virus, con ciertos procesos que son necesarios. El ciclo de vida, para que ellos se mantengan en medio ambiente, que puede corresponder a la necesidad de tener un huésped o varios huéspedes para poder mantenerse y cuánto puede vivir como tal dentro del medio ambiente con características favorables o poco favorables. Y en inocuidad de alimentos, una característica que es de vital importancia es la dosis infectante. Es decir, aún estando presente el agente etiológico en alimentos contaminados, ¿cuál es la dosis infectante que va a consumir la persona al ingerir este alimento? Y si esta dosis infectante obviamente va a ser capaz de infectarlo y enfermarlo o no. La recombinación es la característica que tendrá el agente para poder recombinarse con otros agentes de su tipo. Un ejemplo característico de esta variable es la recombinación que existe entre los virus de influenza humana con los virus de influenza porcina e influenza aviar. Estos tres tipos de virus se recombinan entre sí y crean nuevos virus, que son los que generalmente originan las epidemias y las pandemias en las poblaciones humanas, con la creación de nuevos subtipos que traen combinaciones de otros virus de origen de otras especies, como es el caso de cerdos y aves. La invasibilidad que tiene este agente para poder agredir diferentes órganos, o si nada más es a nivel cutáneo o incluso órganos vitales como puede ser corazón, cerebro, pulmón, hígado, etcétera. ¿Qué capacidad tiene de invadir este tipo de órganos? La capacidad de transmitirse de un huésped infectado o de un material contaminado a una población susceptible,
Y así como son otros factores u otras variables que tendrían que analizarse dentro del agente etiológico cuando estamos estableciendo un determinado programa de vigilancia epidemiológica o de muestreo estadístico para evaluar la presencia o ausencia o la prevalencia de un determinado agente etiológico en una población susceptible, o en materia de inocuidad, lo que correspondería a la materia prima o alimentos procesados y terminados. ¿Qué es un huésped u hospedero? Es cualquier organismo que es capaz de ser infectado por un agente etiológico y que puede corresponder ya sea una persona, un animal, un vegetal e incluso un artrópodo. ¿Cuáles son los factores intrínsecos del huésped u hospedero? Al igual que el agente, tiene variables específicas que van a permitir el establecimiento de la infección, de la enfermedad, dentro del organismo afectado, y que está relacionado con la especie. En el caso de poblaciones animales, a veces es importante el tipo de especie animal para determinar la característica de infección para algunos agentes etiológicos, o como mencionábamos, algunos agentes etiológicos que solo afectan a la especie humana o pueden afectar a todos los mamíferos, por poner algún ejemplo. En cuanto al sexo, es más aplicable principalmente para enfermedades en animales, como el caso de la mastitis, que ocurre más comúnmente en ganado productor de leche, donde la hembra pues, se sujeta a un manipuleo, contaminación de glándula mamaria con diferentes agentes etiológicos y causa la mastitis. Por lo tanto, el sexo puede predisponer más a esta enfermedad que en el caso de los machos. En personas, pues hablaríamos del cáncer de próstata o el cáncer de mama, que está relacionado con el sexo. En materia de inocuidad, pues no es muy común, salvo que pudiéramos encontrar alguna relación en el que el consumo de alimentos contaminados esté vinculado con el sexo. ¿Cómo podría ser esto? Que exista alimento que es destinado a escuelas donde las escuelas son solo de mujeres, no son mixtas, entonces ahí pudiera tener esa posible relación que no es común encontrar como un factor intrínseco prácticamente del huésped, ¿no? Sino que se va a dar por otros procesos y no prácticamente porque el sexo determine la infección o la enfermedad. La edad, en cuanto a esta variable, en cualquier especie animal, incluyendo el hombre y también vegetal o planta, las edades oscilan entre los extremos, es decir, los extremos son los más susceptibles en términos generales, los más jóvenes y los más viejos, ¿sí? Siendo la parte media la más resistente, los que son más fuertes a cualquier infección o enfermedad, y los más susceptibles, los más jóvenes o los más viejos. Sin embargo, es una característica general y no una que sea determinante. Puede afectar a alguna infección, indistintamente del sexo, también la edad, ¿no? Pero obviamente la susceptibilidad sí va a impactar más en jóvenes y en adultos mayores. La resistencia es un factor intrínseco de este huésped u hospedero, pero de manera individual. Es decir, la resistencia va a ser por persona. La resistencia varía de una persona a otra. ¿Sí? Aunque sean familiares, van a tener consistencias diferentes, que además de esta resistencia la asociamos con la edad, con el sexo o con alguna cuestión que tenga vinculación, va a ser mayor o menor su resistencia. Y esto principalmente se observa cuando un huésped u hospedero es infectado por un agente etiológico. Su condición previa a la infección, a esta contaminación, va a determinar mucho el desenlace, que va a estar vinculado con el agente etiológico, pero también con el huésped. ¿Cómo qué? Como cuál es su estado fisiológico en el momento que se intoxica o que se infecta con un alimento contaminado. Su estado inmune, que le va a permitir defenderse o tener anticuerpos previos o no para poder resistir la infección y enfermedad posterior. Los hábitos y costumbres, que son prácticamente un factor
alto de riesgo en función de muchas otras cuestiones de idiosincrasia de la población específica. Es decir, los hábitos que tienen ciertas poblaciones para consumir alimentos ya sean crudos o cocidos o semiprocesados, ¿sí? Las costumbres que tengan para consumir determinado producto, ¿sí? Es decir, algún producto en especial, como pudiera ser pescados crudos, donde las parasitosis son bastante fuertes, como ocurre en muchos países asiáticos, donde estos hábitos y esas costumbres son cotidianas, y obviamente este tipo de poblaciones pues son más susceptibles a contraer este tipo de parasitosis por este tipo de alimento consumido, ¿no? La idiosincrasia que existe para algunos países en base a su población susceptible, es decir, hay países que tienen la costumbre, los hábitos de consumir ciertos alimentos que otras poblaciones en otros países no lo consumen, ¿sí? No lo consumen porque no están acostumbrados ni es parte de su idiosincrasia como una población propia de determinados países, de determinados incluso niveles socioeconómicos que también pueden favorecer la infección, la contaminación de estos alimentos. En el caso del huésped o hospedero, aparte de estos factores intrínsecos que acabamos de ver, hay otros de tipo extrínseco que favorecen la contaminación de alimentos y por lo tanto la infección de consumidores y la contaminación de los alimentos que estamos comentando en este momento. Es decir, son todos aquellos factores que están relacionados tanto con el origen como con el manejo y el procesamiento del alimento bajo estudio. El tipo de alimentación, o sea, cómo se alimenta una determinada población, incluso dentro de un país, varía si es a nivel rural o a nivel de la ciudad, ¿sí? A nivel urbano. Si es a nivel de diferentes países, el lugar de consumo, si es a nivel de la costa o a nivel de la montaña, ¿sí? Donde los consumos son diferentes, si es en un tianguis, a nivel de la calle, si es en un restaurante, si es en una escuela, si es en un comedor público, la cantidad de alimentos que consumimos, pues obviamente esto va a determinar también la dosis infectante que va a estar presente en los alimentos y que pues, favorecerá la infección y la enfermedad de los consumidores. La bioseguridad, la higiene que tienen las instalaciones donde se procesan y expenden los alimentos, pues va a variar desde un puesto a nivel de la calle hasta un restaurante con medidas higiénicas más elevadas. El tipo de población consumidora, hablábamos de que el tipo de la población va a determinar en función de tu condición de trabajo, por ejemplo, o de ubicación geográfica, el tipo de alimentos que va a consumir. Generalmente a nivel de alimentos que se expenden en la vía pública, la principal población consumidora por lo general son trabajadores y algunos estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de población estudiantil, pero a nivel de niveles más bajos, como puede ser el kinder, una escuela primaria, etcétera, por lo general este tipo de alumnos consumen alimentos en su casa y llegan a comer a su casa, mientras que un estudiante universitario o un trabajador no le da tiempo de ir a comer a su casa y comerá a nivel de calle o a nivel de un restaurante conforme a los ingresos de que disponga. Entonces, las medidas de higiene son fundamentales y esto lo quiero subrayar porque independientemente del alimento, de la materia prima, tiene mucho que ver cómo el trabajador, el procesador de los alimentos, va a manipular los mismos y los va a ofrecer al público consumidor, ¿sí? De esta forma, el factor prioritario que va a determinar ese grado de susceptibilidad y la probabilidad de que ocurra un evento adverso, como sería una intoxicación o una infección por alimentos contaminados,
va a estar en función de aquellas medidas de medicina preventiva que apliquemos a los trabajadores. Y cuando hablamos de una planta procesadora, pues va a tener una regulación determinada. Cuando hablamos de un restaurante que está sujeto a unas medidas específicas y más enérgicas por parte del sector salud, pues va a tener una mejor higiene. Pero ¿qué pasa con aquellos puestos expendedores de alimentos que están a nivel de la vía pública, donde el control, la aplicación de medidas de medicina preventiva son prácticamente nulas o muy bajas? Y así puede existir otra cantidad de factores intrínsecos que van a depender o van a estar ligados con la historia natural, la triada epidemiológica y la cadena epidemiológica del agente etiológico que estemos analizando.